tienes que ir a perdonar. Gloria. Porque nos cuesta. Es fácil decir Jesús me salvó. Pero es difícil tú ir al lugar donde sufriste el dolor que te genera la culpa. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te hablo de hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Como siempre tenemos invitado en esta ocasión su ministro que viene en Tierra Lejana, Puerto Rico, gente de fuego, de reino, de avivamiento. Dejaré que se esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Bendiciones a todos, mi nombre es Ramón Rosa, soy miembro de la Iglesia Camino Vivo en Las Piedras, Puerto Rico, presidida por nuestro apóstol Pedro Serrano. Gloria, gloria, ya te sabes, preparen su vasija, su recipiente, porque se va a soltar unos misterios. Aquí se corre, se va lengua, se sacude, así que prepárese. Y como siempre, me acompaña un acompañante, un conductor de aquí de la casa, usted lo conoce. Yo dejaré que se esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, amén, Christopher. Dios te bendiga de manera extraordinaria. La paz de Dios sea contigo, te guarde, te acompañe. Es una honra, es un honor, es un privilegio estar delante de personas tan hermosas como esa que siempre están sintonizando este segmento La Hora de la Unción y que siempre están conectadas con nuestra plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Así como decía Christopher, tenemos desde Puerto Rico un hombre de Dios que va a traer una palabra especial, una palabra que va a bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que usted representa en el Señor. Le voy a dar 2 recomendaciones específicas. Aliste su maleta porque vamos para los aires. Póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. Esto se va a poner serio. Aquí es que se va a dividir los hombres de los muchachos. Aquí es que la gloria va a descender. Amado, el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir con usted. Dele el mejor uso posible a este escenario. Dios te bendiga y Dios te ayude. Amén. Dice la palabra en Juan 21:17. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y el Señor respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Wow. Tenemos que ver de qué venía Pedro. Pedro viene de haber negado a Jesús 3 veces, de haber sucumbido ante haberle dicho a Jesús: yo no te voy a negar, y que pocas horas después lo negara. Imagínense ustedes estar ante la presencia del Maestro que murió, que resucitó, que te dijo: me vas a negar, y tú haberle negado diciéndole: yo voy a estar contigo hasta el fin, y antes de que cantara el gallo haberse retractado. Ese caso, imagínense cómo se sentía Pedro. Y así mismo muchos cristianos se sienten. Muchos cristianos tienen dentro de sí una gran culpabilidad. Y no tiene nada que ver con el pecado. Son personas que han sido salvas, que no han cometido un pecado consciente, pero se sienten culpables. Wow. Culpables por las raíces de amargura, culpables por la ira, culpables por la falta de perdón, culpables por innumerable cantidad de cosas que una persona puede pasar a lo largo de su vida. O sea, es muchas veces fácil tú perdonar la ofensa de otros, pero perdonarte a ti mismo lo es. Uf. Es fácil, bien fácil. La Biblia dice que si el hermano cae 7 veces, usted lo perdone. 70 veces 7 usted lo perdona, y usted lo perdona. Pero cuando te toca perdonarte a ti, ¿qué tú vas a hacer? Cuando tú te miras al espejo por la mañana, ¿qué tú ves? ¿Tú ves el hombre que Dios transformó, la mujer que Dios transformó? ¿O lo que estás viendo es esa falta de perdón que tienes Dios en tu mío. vida? Esa culpabilidad. Wow. Esa sensación que no te deja sentir paz. Que lo que sientes es un vacío horrendo, terrible, que nada tiene que ver con tu relación con Dios. Tiene que ver con tu amor propio. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿y si tú no te amas? Wow. Wow. Tú estás serio, ¿eh? Es un punto ahí. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas a proyectar el amor hacia tu prójimo
si tú primero no te estás amando a ti Wow. mismo? Ay, Padre. O sea, es difícil, yo lo sé. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas pasadas, que aún pueden estar marcándonos a nosotros porque muchas veces sentimos remordimiento que nada tiene que ver, y esto es bien importante que lo sepas, nada tiene que ver el remordimiento con la convicción de pecado. Uf. Usted es convencido de pecados cuando usted reciba a Jesús en su vida. Ahí acabó. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué pasa? Tenemos abogado para con el Padre para nuestros pecados, pero aún seguimos pensando en ellos. Dios. Aún seguimos torturándonos por lo que hicimos. Hay un amigo mío que tiene un libro que se llama Los Atormentadores. Dios mío. Y uno de esos atormentadores es la culpa. Usted sabe lo que es atormentarse diariamente por algo que ya Jesús lo sanó, que ya Jesús lo salvó, que ya Jesús le hizo una nueva vida a usted. ¿Qué usted va a hacer? ¿Cómo usted va a reaccionar? Si usted, a pesar de que Jesús lo sanó, a pesar de que Jesús lo salvó, usted diariamente se está flagelándose con la culpabilidad. Dios mío. Y esto es algo que los pastores tienen miedo de predicar a los altares. Santo. Bueno, Porque se enfocan en que son salvos. Se enfocan en innumerables cantidades de cosas. Pero no te quieres meter a lo profundo. A liberar el alma de esa persona. Porque sí, los cristianos no pueden estar endemoniados. Pero sí pueden estar atados. explique Dios eso ahí, mío. por favor. Un cristiano no puede estar poseído por un demonio. Porque uno no puede tener control del diablo si ya Cristo controla su vida. Sí. Pero usted puede estar atado a raíces de amargura. Usted puede estar Está atado a espíritus atormentadores en su vida. Producto de todo lo que usted tiene que ser libre y perdonar. Como yo lo sé, porque la Biblia dice que a Judas se le metió Satanás Uf. cuando fue a entregar a Jesús. Dice que a Pedro también le entró Satanás. ¿Me entienden? O sea, tú puedes andar con el maestro, pero tú tienes ataduras en esta vida. ¿Y como yo lo sé que Pedro tenía ataduras de su vida pasada? Número uno, cuando está en el monte, cuando está en el viñedo, en el Getsemaní. ¿Qué es lo primero que hace Pedro cuando van a arrestar a Jesús? Saca la espada y por poco le corta el pescuezo a Marcos. Lo que le cortó fue una oreja. Dios mío. Parece ser que Marcos era rápido de pescuezo y movió el pescuezo a las millas. Pero ¿qué pasa? Te demuestra que había violencia en Pedro. Andaba con el maestro, Sí. pero había violencia en él. Prefirió la espada a hablar. Segundo ejemplo, David. Dice, mientras callé, Huesos. envejecieron. ¿Y qué callaba David? Dios mío. Callaba que muy posiblemente muchas personas interpretan que era hijo de un adulterio. Callaba su problema con Saúl, al que él veía como un padre que era su suegro y lo estaba persiguiendo para matar. Callaba el dolor de su hijo Absalón que lo traicionó. Y eso no son ataduras. Cargaba el dolor de haber pecado con Betsabé y haber asesinado a su soldado más leal y fiel. Esos son ataduras, mi hermano. Dios mío. Esos son tristemente ataduras que generan culpabilidad. Y no significa que me estás viendo que no vas a ser salvo. Significa que lo que tú vas a expresar cuando tú hables no es el reino de los cielos. Vas a estar hablando desde tu culpa y desde tu dolor y desde tu falta de perdón. Santo. Desde ahí es que vas a estar hablando. No vas a estar hablando desde el reino de los cielos. No vas a estar hablando desde lo profundo que Dios puso en ti, desde el depósito de Dios que Él puso en ti. Vas a estar hablando desde el dolor. No vas a poder adorar, porque con culpa no se adora. Con culpa se canta, pero no se adora. Uf.
Wow. Espere, por favor. Con culpa se canta, pero no se adora. Explique eso. Muy sencillo. Usted canta la alabanza, lindo o feo como usted decida cantar, pero no adoras porque desde el fondo de tu interior lo que estás expresando cuando adoras es culpabilidad. Ay, padre. Es culpa por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Porque también ese es otro problema. A veces la culpa no fue por lo que hicimos, a veces la culpa fue por lo que nos hicieron. Y porque no tenemos el valor de enfrentar a la persona que nos lo hizo. Usted tiene que ir de frente, mi gente. Obviamente con amor. Y usted enfrenta dialogando estas cosas. Usted enfrenta estas cosas que le impiden llegar a un nivel mayor de Dios. Porque es triste ver a ministros con una culpabilidad terrible, que eso es lo que depositan en el pueblo. Entonces no adoras a Dios por amor, lo adoras por culpa. Wow. No adoras a Dios porque tienes un espíritu deseoso de recibir a Dios. Lo adoras porque tienes terror de irte al infierno, porque todos los días sientes la culpa por lo que hiciste. Si abogado tienes con el Padre, porque te das contra la pared todos los días con la culpa. Padre. Todos los días con la falta de perdón. Todos los días con el sufrimiento. Yo entiendo que la vida es un proceso. Claro que sí. Y las liberaciones son un proceso. Todos hemos pasado experiencias en la vida. Muchas maravillosas, otras terribles. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Salgo de un hogar sumamente disfuncional. Wow. Un hogar donde había droga, muerte, asesinatos. Donde cuando yo llegué a los caminos de Cristo, yo no podía dar ni un abrazo. Dios Ni mío. un abrazo. ¿Usted sabe lo que es eso? Y no era porque no tuviera a Jesús en mi corazón, porque sí, había pasado un proceso de restauración y todo lo demás. Era porque no me perdonaba a mí mismo. Wow. Era porque sentía culpa. Y la culpa es veneno. Porque no proviene de Dios. Uf. La culpa no es lo mismo que la necesidad de entender que somos pecadores. ¿Me entiende? Sí. O sea, usted entiende que usted es pecador, usted se arrepiente y ya usted no tiene por qué sentir culpabilidad. O sea, no es que usted no tenga consecuencias por su pecado, porque Sí. la va a tener Claro, claro que sí. toda la vida. Pero es usted no vivir en el dolor de la consecuencia del pecado. Es usted no vivir en esa marca del dolor de la consecuencia del pecado. Y molesta. Molesta. Y Jesús restauró su relación con Pedro. Lo más impresionante de todo es que Jesús le dijo a Pedro, tú me amas. Y se lo dijo 3 veces, las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Las mismas 3 veces. Jesús le pregunta, tú me amas. Y Pedro tenía que entender que el maestro lo amaba. Wow. A pesar de lo que él había hecho, metió la pata, lo negó, fine. Hay otro día después. Uf, Ari. Wow. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en momentos donde negamos el depósito de Dios en nosotros? ¿Cuántas veces le pasó a ustedes que por culpa, por resentimiento, por falta de perdón, por una necesidad de tener un encuentro con el Dios vivo, que no lo han tenido por completo, Ay, carro, bro, shit. usted no siente esa necesidad de perdonar? Sí. Y yo les digo, no es fácil, no es fácil. Es un proceso duro, duele, porque no es natural. No es natural soltar la culpa, porque la culpa se aposa en el alma. Y el alma del hombre es parte de la naturaleza caída del ser humano. Nosotros tenemos que dejar que Dios trabaje con nuestra alma. Wow. Que Dios trabaje con nuestro interior. Porque el ser humano, lo peor que puede tener es ser su propio enemigo. Tenemos retos en la vida. Tenemos que pelear contra la carne, contra el mundo, contra el diablo y a veces también hasta contra nosotros mismos. Uf. O sea, ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo vamos a enfrentar esa necesidad de soltar el dolor, de soltar la ira, de soltar la desesperación? Mi hermano, usted se merece ser libre. ¿Qué usted va a depositar si Dios le da un ministerio? ¿Vas a depositar ese dolor y esa ira? No vas a depositar lo que Dios puso en ti. Wow. Y eso es terrible. Porque ¿con qué tú vas a trabajar con esas vidas? ¿Qué piensan ustedes? Que este caminar es fácil. Este caminar no es fácil. Este caminar conlleva que Dios trabaje diariamente con cada uno de nosotros. Y es duro. Es duro tú saber que tienes culpa. Es duro tú saber que tienes que ir a perdonar. Gloria. Porque nos cuesta. Es fácil decir Jesús me salvó. Pero es difícil tú ir al lugar donde sufriste el dolor que te genera la culpa. Hace unos meses atrás, porque esto no es un proceso fácil. No. Yo llevo de convertido desde el 2001, 21 años. Sí. Se cumplen este octubre. Mis primeros 5 años desde haber conocido a Jesús fue una vida difícil porque vengo de un hogar ateo donde mi mamá Wow. era atea. Y ese encuentro con el Dios vivo, conocí a Jesús, pero no tuve un encuentro a profundidad. No es hasta que conozco a mi pastora, que era mi jefa, donde puedo tener un encuentro a profundidad con Jesús, porque en la vida, desde que me encontré con Jesús hasta que llegué a un sitio donde fui restaurado, liberado, donde tuve un encuentro real con la necesidad de enfrentar a mis atormentadores, entre ellos a la culpa, fue de que de lunes a sábado yo me hartaba de ron, fumaba, teniendo 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, pero los domingos estaba fiel en la iglesia. Wow. Santo. No tenía nada que ver con la cuestión de que fuera o no fuera salvo. Porque la salvación es confesar a Jesús como tu Salvador. Tiene que ver con que habían cosas acá adentro que no lo llenaba el sistema religioso. Y tenía una pastora maravillosa a la cual amo. Usted no tiene idea de cuánto la amo. Porque gracias a ella encontré a Jesús. Uf. Pero la religión jamás va a querer trabajar con estos atormentadores. Dios mío. Santo. ¿Y qué? Viene y te hace el diablo. Te pone la tentación, te la pone fácil, te pone el cigarrillo. Usted dirá, la Biblia no dice que el cigarrillo es pecado. No, pero dice que el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo. O si usted no le va a meter humo al templo del Espíritu Santo, no lo va a prender en fuego. No. El alcohol es un dopante para esa culpa, para ese dolor, para ese llanto, para ese rechazo de ese niño que creció viendo a su madre procesar drogas, que se sentó en la mesa con su madre a procesar drogas. Ese niño que en mi caso fui a Nueva York, mi madre prefirió ser mujer a ser madre y me tocó estar en las calles. Todo ese dolor estaba aquí. Wow. Y no se va con la salvación. Porque esto es un proceso diario. Cristo te salva. ¿Y qué pasó el día después? Se quedó ahí. Ya, Cristo me salvó, todo está bien. ¿Y qué pasó con las consecuencias de la vida que viviste? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú te vas a enfrentar a la culpa de lo que hiciste? Ustedes como personas, como creyentes, tienen que entender que Jesús nos sana, nos salva y nos liberta. Sí. Pero primero nos salva. Pero ¿dónde está la sanidad? ¿Dónde está la liberación? De eso es lo que no quieren hablar. No quieren. Le tienen puesta la cruz al tema. Porque es fácil salvar, predicar. Eres un hijo del diablo. Si no, te va a llevar el diablo, te vas a ir al infierno. Fácil. Y es una verdad. Si tú no te arrepientes, ahí es donde vas a estar. Pero, ¿y qué pasa después? Porque si ustedes se ponen a predicar desde su falta de perdón y desde la culpabilidad, lo que usted va a tener en la congregación sabe que son personas dolidas, heridas, culpables,
Por eso vienen las divisiones, por eso vienen los malos entendidos y por eso las personas se apartan de la fe. Porque hay ministros que están predicando desde ese altar, desde el altar de la culpa, Wow. desde el altar del llanto, desde el altar del dolor. Tenemos que ser transformados, mis hermanos. Esto es triste. Y uno no puede permitir que la culpa le amargue a uno el corazón. Porque eso sí que es peor. Dice Isaías que él borró las rebeliones por amor de sí mismo. O sea, si él las borró, ¿por qué nos tenemos que sentir culpables? Tenemos que ir a los pies del Maestro y entregar nuestras culpas. Y sanar con las personas que nos hicieron daño. Porque eso es lo más triste de todo. En mi caso, mi madre murió dando a luz una hija en Nueva York. Yo no tuve la oportunidad de enfrentar delante de ella eso. ¿Qué yo hice? Cuando tuve la oportunidad, después de casi 20 años sin visitar la ciudad, fui al lugar de donde ella me botó y toqué la puerta del sitio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Ahí yo fui a entregar mi dolor. Uf. Fui y dije, ya no me vas a atormentar más. Ya yo no voy a sentir más culpa. Yo no soy culpable de lo que pasó, pero yo sentía culpa por lo que pasó. ¿Cuántas personas no son culpables de las cosas sobre las cuales sienten culpa? Y tenemos que tener un encuentro con Dios para ser libres de esa culpabilidad. Porque a largo plazo las consecuencias pueden ser nefastas. Porque va a llegar el día en que seas padre y madre. Sí. ¿Y sobre qué le vas a ministrar a tus hijos? Sobre esa culpabilidad. Va a llegar el día en que seas padre y madre y no puedas ser padre y madre porque no tuviste el ejemplo de lo que es una paternidad correcta y porque no sanaste con tus padres. Wow. Uno tiene que sanar y uno tiene que entender que de Dios no proviene ni la culpa, ni la ira, ni el sufrimiento, ni el llanto, ni la falta de perdón. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Porque la culpa contra nosotros mismos es lo peor que nos puede pasar. Wow. Tenemos que ir y decir, lo hice mal, porque lo hiciste mal. Pero necesito arrepentirme. Pero después no me puedo seguir dando contra la piedra con la culpa. Tengo que estar día a día renovándome. Y duele. Duele entregar el dolor. Duele entregar el llanto, mis hermanos. Duele entregar el sufrimiento. Duele, no es fácil. El mismo apóstol Pablo estuvo en el asesinato de Esteban. Fue el que cogió las ropas del primer mártir registrado. ¿Y usted cree que el apóstol Pablo escribió sus cartas y predicó desde su culpabilidad? No. Porque él entendió, dice Romanos, renovar el entendimiento, renovar la mente. Él renovó su mente. Wow. Él no predicaba desde su culpabilidad. Él se sentía arrepentido. Se sentía arrepentido. Se había convertido. Pero no predicaba desde su culpabilidad. Como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, no se puede predicar desde la culpa. No se puede predicar desde la falta de perdón. No se puede herir a las ovejas. Una cosa es usted reprender y lo hace con amor. Wow. Si usted tiene que sentar a alguien, lo sienta con amor. Porque ese consiervo está a tu cargo. Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Tenemos que, como pueblo, como nación, yo tengo el privilegio de estar en su país. Venir desde mi isla hermosa acá. Pero hay que arrepentirnos.
de la falta de perdón y de la culpabilidad. Hay que arrepentirnos. Wow. Como pueblo tenemos que arrepentirnos. Ustedes y nosotros los puertorriqueños. Sí, Claro, claro, claro. claro. O sea, en general, hay que hacer un arrepentimiento nacional. Sí. Postrarse. ¿Por qué tenemos culpa? Como personas y como pueblo. Wow. Culpas de situaciones reales que hayamos hecho y culpas por lo que nos culpan que no hicimos. Sí, es verdad. Y sobre lo que nos sentimos culpables. Y falta de perdón. ¿A quién no hemos perdonado? Como pueblo cristiano, ¿a quién no hemos perdonado? Es bello y hermoso ver su hermosa bandera que dice Dios, patria y libertad. Dios como el centro de la nación. Sí. Patria, que tal vez el que inspiró la bandera pensó en la patria dominicana y no sabe que estaba hablando de la patria celestial. Y libertad. Libertad. Usted no puede ser libre si usted le falta perdón. Wow. Si usted es un hombre o una mujer que se siente culpable, es el momento en que usted vaya a los pies del maestro y diga, perdóname. Es momento en que usted vaya donde su hermano, su amigo, su familiar, el ministro que le hizo sentirse mal. Y aunque usted no haya sido el que haya cometido el acto, le diga, perdóname. No por él, por ti. Por ti. Por eso amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. Eso es lo más importante de todo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si no nos amamos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Wow, sí. Dios mío. ¿Cómo usted como hombre, varón de Dios o mujer, espera amar a su esposo si usted no se ama a usted mismo? Y es un proceso difícil. Cuando yo me casé, llevo ya casi 10 años de casado, yo no daba un abrazo ni a mi esposa, Gloria. porque habían procesos que todavía estaba trabajando, porque esto no es de la noche a la mañana. No, es así. O sea, esto es día a día. Obviamente yo estaba atado hasta lo último que se puede atar un ser humano. Pero ese hecho de yo ponerme a enfrentar a esos atormentadores es porque si yo en un futuro próximo voy a ser padre, yo no quiero que mis hijos digan, papi no me dio un abrazo. Papi no Wow. me decía que lo amaba. Porque hay padres que no abrazan a sus hijos ni regalado. Esto está serio. Y es porque tienen falta de perdón. Porque su papá no los abrazó, porque su papá los abandonó. ¿Me entienden? Wow. Porque hay niños que crecen sin un padre, porque un padre puede morir en el camino, pero sabían que su papá los amaba y no crecen con esa falta de perdón, con esa culpabilidad. ¿Me entienden? O sea, hay que introspeccionar. La Biblia dice, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Examina tu corazón. Eso no es un ejercicio difícil. Eso es un ejercicio sumamente fácil. Wow. Y parte de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tú le dices, Espíritu Santo, vamos a hablar claro. ¿Qué hay mal dentro de mí? Porque Dios es un caballero. Sí. Él toca la puerta, tú escoges si abres o no. Y no estamos hablando de la puerta de la salvación, estamos hablando de la puerta de Sí. nuestro corazón, del Sí, interior. Sí, sí. Y si usted no deja a Dios obrar en su interior, ¿cómo usted espera ser libre? Wow. ¿Cómo usted espera ser libre? ¿Cómo usted espera recibir un milagro, una sanidad, un prodigio, un perdón, un encuentro con Dios? ¿Cómo? Así que es algo sobre lo que hay que pensar. Dios mío, tremendo. Dios Sí. mío. Y es el quizás mayor reto que hoy día enfrenta el cristianismo. El reto del perdón. El reto de la culpa. El reto de los atormentadores
que cada día alejan a más personas del Evangelio. Usted no sabe la cantidad de testimonios de hermanos y hermanas en la fe, de sinvergüencerías que le hicieron, que estuvieron a centímetros de alejarlos de su propósito en Dios. Sí. Todo por un ministro inconsciente que fue incapaz de entender que estaba predicando desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la ira y desde su poca vergüenza. ¿Me entienden? Wow. Wow. O sea, usted si es un ministro, inspeccione su corazón. Usted no sabe que después de que usted haga eso, Dios le va a multiplicar las ovejas en su grey. Dios le va a multiplicar su ministerio. Porque usted está siendo honesto y sincero con Dios. La honestidad y la sinceridad con Dios es uno de los elementos más importantes de nuestra vida. Y nada tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la actitud que usted toma después que usted es salvo. Wow. Usted tiene que tener un espíritu enseñable. Usted tiene que estar dispuesto a entender de que si lo tengo por dentro un problema, Dios me va a hacer libre. Usted no es lo suficientemente grande como para usted creerse Superman. Ay, no. Usted no es el ministro Superman. Usted es un ministro de Dios y un ser humano. Un ser humano que Dios lo ama. Y que usted necesita entender que esto no te hace ni más ni menos. Igualmente, si usted es creyente, es un ministro, no te hace ni más ni menos lo que tú a lo largo del camino tengas que renunciar. Amén. Todos tenemos que renunciar a algo. Claro. Todos. La Biblia dice que Jesús dijo, suéltalo y sígueme. Pero hay muchas cosas que soltar y sobre las cuales seguir. Segundo aspecto, y sé que el tiempo es corto, el aspecto del juicio. Una persona puede, desde su culpabilidad, juzgar a otros. Wow, sí. Wow. Y usted no está ahí para juzgar a otros. Usted está ahí para salvar a la persona. Cuando la mujer del perfume de nardo fue a enjugarle los pies al maestro, la juzgaron porque le estaban viendo desde la culpabilidad. Gracias a Dios. Es algo sobre lo que tenemos Sí. que trabajar. Sí es. Wow, Dios mío, tremendo, tremendo lo que ha soltado el ministro. Algo de verdad que sí, una palabra que se predica poco en la Reflexiva. plataforma, reflexiva para su vida espiritual, ya que usted carga con mucha culpa en su corazón, tiene que ser libre. Yo creo que el ministro eleve una oración por esa gente que también este video, que descienden con culpa, que no pueden perdonar, aún están casados y tienen ataduras por dentro. Yo creo que eleve una oración por esa persona. Dios y amantísimo Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios que transforma nuestras vidas. Sí, tú eres Señor. el Dios Gracias. que hace lo imposible posible. Wow. Tú eres el Dios que transforma corazones. Sí, Tú sí. fuiste el Dios que transformaste el corazón de David. Tú fuiste el Dios que transformó el corazón de Pablo. Padre, te pedimos ahora en el nombre poderoso de Jesús que tú, Señor, nos cubras con tu mano poderosa, que tú cubras ese corazón, Señor, que ese corazón reciba sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, que seamos capaces de introspeccionar nuestro corazón y de entender si hay culpa, si hay rechazo, si hay dolor, si hay sufrimiento, si hay amargura dentro de nosotros, Señor. Si hay alguna carencia en nuestro interior, que podamos ser Sí, libres. Señor. Gracias, Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Examine, escudriña nuestro corazón. Sí, Señor. Muéstranos qué hay en él, Señor. Sí, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. A quien sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén.
Wow, tremendo, tremendo. Quiero que este video lo compartan porque yo sé que muchas personas van a ser sanadas por la culpa que tienen en su corazón. Duran años, meses con esa culpa y no son libres. Así que no importa que tenga 10, 15, no importa los años que tengan en el Evangelio, hay culpa que tenemos que sanarla. Y solamente puedes sanar una decisión que tú puedas tomar con Cristo Jesús. Mi nieto, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Declaro expansión, bendición sobre tu familia, desde ahora y para siempre. Así que le pido que te suscribas al canal de Excelencia Cristiana y ponte en los comentarios la palabra que más te impresionó y te marcó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino, Venancio Amparo. Y Ramón Rosa. y esto fue La Hora de la Unción.